Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión me acompaña la ingeniera Nancy Hernández de Psicoagrícola, quien nos va a hablar sobre lo que hace, sobre su proyecto, a lo que se dedica. Para adelantar, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de ornamentales. Pero antes de eso, Nancy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Olmo. Muy bien, estamos aquí acompañándote un día. Gracias por estar aquí en el podcast. Pues nada, primero que nada, para que la gente que te está escuchando tenga contexto, cuéntanos quién es Nancy Hernández, qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente y por qué. Bueno, pues yo soy ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia de profesión, egresé de la Universidad Autónoma Chapingo y dentro de mi vida profesional pues he andado buscando en qué voy a encajar correctamente. No soy un profesionista ordinario del sector agrícola, como muchos suelen ser que salen de una carrera y se especializan en algún tema en especial. Yo no lo hice de esa manera, sin embargo, mi dinámica de aprendizaje pues me ha permitido desenvolverme en muchos aspectos. El primer proyecto en el que estuve trabajando, que estuve compartiendo, fue como investigador en el área de sustratos en la empresa Agrolita. Ahí estuve a cargo del laboratorio de análisis de sustratos, diseñando mezclas, diseñando nuevos productos precisamente para sacar al mercado. Y eso es un aspecto de experiencia administrativa, diría yo, privada. El segundo lugar donde estuve fue precisamente con la revista de riego y yo esta la voy a considerar como una empresa social, porque si bien es una empresa privada, pero el trato que tiene con la empresa, con la industria y sobre todo con el sector agrícola es más social, porque ahí estuve como editor, entonces ahí me dedicaba a crear contenidos para la revista, a hacer entrevistas, a hacer reportajes, a estar en trato directo con pues, las innovaciones de la industria y sobre todo algo que me sorprendió mucho de estar ahí es cuando se asiste a una expo, cuando tú vendes un producto, un sistema de riego o puede ser un fertilizante, un agroquímico, vender información, vender conocimiento cuesta mucho trabajo. Entonces, hacer que la gente te compre una revista es sumamente complicado, pero eso sí, algo que también nos llegaba es que la gente misma nos preguntaba, oiga, ¿y este producto que se anuncia con ustedes sí funciona? Porque este otro no me funcionó. Entonces, por eso catalogo a este sector como social, porque finalmente me llegaba información buena y mala de muchos productos, de muchos servicios y sobre todo de la atención que se Eran como una brindaba referencia a en ustedes fotografía. para quien estaba interesado en comprar algo que se anunciaba en su revista. O sea, ustedes no tenían nada que ver directamente más que el tema de la publicidad, pero ustedes a lo mejor tenían que conocer, ¿no? Para poder hablar al respecto. Sí, así es. Y de hecho, las invitaciones que nos hacía la industria a sus recorridos de campo o a sus días de campo nos ayudaban, al menos a mí, a recabar precisamente toda esa información técnica que muchos productores llegaban a preguntarnos en estos eventos donde se hace difusión de la revista. Entonces, por eso digo que es un sector social, porque finalmente ayudas a la comunidad a entender qué es lo que te está transmitiendo la industria para que lo que está trabajando ellos les llegue. Y también me decías en alguna ocasión, justamente en algún evento, que tenías que ampliar a veces o muchas veces la información que tú presentabas en los contenidos, ¿no? Que había gente que llegaba y te preguntaba, y pues yo me imagino que era como darle una masterclass ahí en vivo. Sí, de hecho, mucha gente que llegaba a las expos, por ejemplo, la Expo Agroalimentaria, que es un evento muy grande donde llega gente de todas partes de la República y de países, llegan a veces a preguntar por un problema en específico. Entonces, ellos creen que todas las industrias que están ahí en la expo se anuncian con esta revista. Digo, eso se agradece mucho que consideren esa parte de la revista.
Sin embargo, el hecho de que vean un anuncio no significa que nosotros tengamos toda la información. Sin embargo, dado que yo tengo la profesión del sector agrícola, los podía asesorar. Y en algún momento se me vino la idea, bueno, pues ¿por qué no vamos a dar esa asesoría completa a los productores? Porque estoy viendo que sus dudas no necesariamente son del problema que tienen, sino de la eficiencia de los productos. Entonces, y a veces no es tanto el ingrediente activo que si funciona o no, sino básicamente es la técnica de aplicación. Muchos de los problemas que yo fui detectando precisamente en charlar con estas personas era básicamente eso, las dosis de aplicación, los tiempos de aplicación, el equipo para hacer esa aplicación. Porque si bien ellos dicen, yo nada más voy, quienes cuentan con un asesor, bueno, ya la hicieron y pues ellos son obviamente agricultores que ya son más empresariales. Pero mucho del productor que se acercaba era básicamente de baja tecnología. Ok. Entonces, pues ellos sí no tenían un asesor, sí no tenían con quién acudir para que les revisara su cultivo. Ellos eran de los de que llegan a una de agroquímicos y es que tengo hojas amarillas. Y pues el de los agroquímicos trata de identificar el problema, pero pues a veces le atina y a veces no. Sin embargo, el productor se va y dice, es que mi producto no funcionó. Y eso, pues al final de cuentas, daña la imagen de una empresa. Y no es que su producto no funcione, pues realmente ellos no saben cómo deben de solicitar la información, cómo deben de recibir esa asesoría. Y cuando llegaban conmigo, pues ya les daba un contexto más amplio y pues los iba dirigiendo hacia dónde podían ir, precisamente para que encontraran esas respuestas. Ok. Oye, un paréntesis. ¿Por qué consideras tú que es difícil vender capacitación en el agro? Porque primero parto de que el agricultor siempre estuvo acostumbrado, y lo diré así de la familia, mandaban a sus hijos a estudiar, saben que estudiar es bueno, saben que prepararse está bien, pero siempre dijeron, ve, estudia porque un lápiz pesa menos que una pala, porque la jornada en una oficina es más ligera que la jornada aquí bajo el sol. Entonces, pues ellos saben que el conocimiento está dentro de un lugar, digámoslo así, cerrado. No tienen la certeza de que el conocimiento también está en lugares abiertos, como son sus unidades de producción. Y al no saber que está en lugares así de abiertos, pues difícilmente ellos pueden trasladar de decir, ay, es que me hace falta más conocimiento sobre cómo arar mi tierra, cómo instalar un sistema de riego, porque para ellos, desde pequeños, y eso pues siempre ha sido así, el conocimiento está encerrado en cuatro paredes. Entonces, eso creo yo ha dificultado mucho que la gente que, pues más que nada de eslabones más abajo en tecnología, se inicia a aprender, se inicia a conocer. Y muchas veces dicen, pues sí, está en los libros, pero lo que él dice en los libros no es mi realidad. Esa es otra característica que también he notado, de que el verlo plasmado en un libro, ver los dibujos en ocasiones, en un libro, dices que esto no se parece a lo que yo tengo. Sí. Porque no tienen esa visión de trasladar ese conocimiento, diría yo, cerrado a ese lugar vivo, a ese lugar abierto, donde ellos sí tienen el problema. Y cuando llega una persona que les hace ese intercambio de información, que se los dice, porque finalmente la gente que está en el campo aprende precisamente a través de la palabra, no tanto de ponerse a estudiar un libro, de ponerse a estudiar hoy que tenemos las tecnologías, pues a través de una computadora, de un celular. No, aprende escuchando, aprende viendo. Entonces, que la gente se capacite cuesta mucho trabajo,
y sobre todo yo veo muchas capacitaciones de parte de las empresas, pero con un lenguaje algo confuso para aquella gente que tiene muchas ganas de aprender, pero que no puede definir o alcanzar a comprender esos conocimientos porque de verdad son muy complejos, Sí, yo aun cuando ya sea... he estado en eventos donde digo, bueno, si yo apenas estoy entendiendo esto, no me imagino así alguien, digamos, un agricultor que a lo mejor su expertise no es más científico, sino más práctico, ¿no? Sí, así es. Entonces, en este sentido, y cerrando el paréntesis, sigamos después de la revista de riego con tu historia. Sí, pues termino ahí en la revista. Bueno, no he terminado todavía, sigo haciendo algunas colaboraciones con ellos, ya no es como venía. Sin embargo, pues cuando dejo ese espacio, me traslado a la administración pública. Precisamente surge una oportunidad, me invitan a un proyecto de una dirección. Esto fue a nivel municipal, entonces se creaba el área de desarrollo sustentable. Y es un área bastante interesante, bastante importante dentro de un municipio. Sin embargo, pues por cuestiones administrativas, de personal, y diría yo, me atrevo a decir, de incompetencia profesional, porque sin duda alguna el equipo en el que yo estuve trabajando, pues realmente no tenía equipo. Éramos a lo mejor 10, 12 personas, pero pues los perfiles, ninguno tenía una idea clara de qué se trataba la dirección, ni siquiera el propio titular de la dirección. Entonces eso fue muy complicado sobrellevar ese equipo porque sin duda alguna la administración pública está muy politizada, entonces eso dificulta muchísimo, muchísimo el avance de cualquier proceso, por más simple que sea. Ahí en la administración pública estuve un año precisamente en desarrollo sustentable. Luego, por cuestiones de intereses políticos, me cambian al área de desarrollo social, ejerciendo otra actividad. Y al último año me vuelven a cambiar a la UIPE, que es la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de Políticas Públicas. Ok. Entonces, en cada proyecto o estos proyectos he estado 3 años aproximadamente en cada ramo, y del sector público, pues finalmente es así el sector público. Aún así, aunque ya pasé por 3 sectores o había pasado, no me sentía yo un profesional apto, capaz de resolver situaciones, de resolver problemas, porque aunque había desempeñado un buen trabajo en cada área que estaba, yo no me sentía satisfecha. Y es como saliendo de la administración, empiezo a trabajar ahora en un proyecto personal que decía, ¿a qué te vas a dedicar? Porque ya pasaron 9 años, ya vas a empezar el 10º año de egresada y no es posible que todavía no sepas qué hacer. Bueno, pues sí es posible porque hay gente que como yo tenemos muchas inquietudes, muchos gustos y queremos saberlo todo y nada al mismo tiempo, porque eso pasa. Entre más uno se va metiendo, se da uno cuenta de que sabe menos. Y en este caso descubrí algo que lo que más me gustaba y que agradezco mucho al compañero que tuve precisamente en el último área de la administración, que me dijera eso, porque al final de cuentas fue como que lo que marcó para que yo dijera, me voy a dedicar a hacer esta actividad, que es la capacitación. Si bien yo desde que egresé me he dedicado a brindar capacitación en el área urbana, en la agricultura urbana, a unidades pequeñas, a unidades escolares, desde preescolar hasta universitarios, y desde amas de casa hasta empresarios, no era una actividad que yo considerara primordial en mi vida. Sí daba capacitación, sí brindaba asesoría, pero algo que descubrí en la administración pública gracias a esta persona es que me dijo, algo
que yo aprendí, que le agradezco mucho a usted, es que aprendí cómo se opera en esta oficina correctamente, gracias a que me enseñó de una manera tan sencilla. Dice, es que cualquier actividad que yo le preguntaba lo hacía ver tan fácil. Y dice, llevo mucho tiempo en la administración y no había podido entender los procesos, pero usted me los enseña de una manera tan simple, tan fácil, en un lenguaje que sí entiendo. Y entonces dije, bueno, creo que soy buena instructora, creo que soy buena descifrando enigmas, descifrando conflictos. Y algo que sí le agradezco a la administración pública es que continuamente dan cursos de servicio al cliente, porque como administrador público nunca puedes perder la tolerancia, el buen humor, la sonrisa, todo el tiempo el que estés, que una gente, y más que nada en desarrollo social, donde se brindan programas sociales, la gente va a llegar, te va a insultar, te va a decir 1000 cosas y tú siempre tienes que estar calmado, tranquilo, brindándole la mejor atención, porque si tú pierdes los estribos, la oficina se vuelve un caos. Vaya, pues yo creo que esas capacitaciones no llegan a todos lados porque no me ha tocado ver esa sonrisa ni esa paciencia. Pero bueno, entonces ya llegamos a Chico Agrícola. ¿De qué va tu proyecto? Bueno, pues cuando yo llego precisamente con esta parte de que descubro que la capacitación me gusta, también me dio por estudiar, bueno, pero hay de capacitación a capacitación, porque la editorial me dejó en claro que los agricultores no entienden siempre una capacitación. Y que cuando yo estuve en el sector privado con Agrolita, en el área de investigación, cuando yo daba información con colegas, con instituciones educativas, eran muchos tecnicismos que aquellas personas que trabajan precisamente con esos materiales y recibían esa capacitación, pues siempre se quedaban con muchas dudas porque no era clara la información. Bueno, entonces, buscando afinar precisamente qué tipo de capacitación es la que yo debería de dar y a quién se la debería de dar, es que empiezo a tomar cursos, ahora sí que lo voy a reflejar en valores económicos, porque finalmente eso es lo que ve la gente, el valor económico, cuánto me cuesta una capacitación. Entonces empecé a tomar cursos gratuitos. Obviamente los tomaba sobre el sector que yo ya conozco, que yo domino, que es huertos en general. Ok. Entonces, cursos gratuitos, cursos de 50 pesos, cursos de 300, de 500, y creo que el más caro en ese ramo fue de 700. O sea, tú tomaste cursos para ver cómo los daban, ¿no? O sea, era tu principal Para evaluar objetivo. a los instructores, exactamente. Ajá. Entonces, pues me doy cuenta que el curso que es gratuito, si yo soy una persona que no sabe nada y que quiere establecer un huerto, con ese curso gratuito, pues tengo la emoción, la inquietud y me dejan súper animada, pero nada más. Con el curso de 50 pesos, bueno, ya me dicen cómo debo sembrar y qué es lo que, y que debo regar, y que llega un momento en el que voy a cosechar y que voy a encontrar plagas y enfermedades y ya. Pero hacerlo sola tampoco me da suficiente información para que mi proyecto sea exitoso. Con los cursos más caros, al final de cuentas, es que dicen, sí, vas a hacer lo mismo que en el curso de 50 pesos, solo que me adicionaban miles de PDFs que yo tenía que leer. Entonces dije, no es la dinámica que deberíamos de seguir. O sea, en ese aspecto sienten que dándote más información, así retacándote información, sienten que ellos cumplen con su parte. Así es. Entonces, definitivamente comprendí que ese tipo de cursos no es práctico,
y ni tampoco es atractivo, porque llegó un punto en el que la gente misma decía, este curso no sirve, solamente te dan puros PDF, solamente te mandan ligas de internet, si para eso pagué mis 500, mis 800 pesos para que me den puros PDF, pues yo me meto a internet y los descargo. Y pues finalmente sí, porque son PDFs a lo mejor sencillos de encontrar. Ok. Entonces, pues eso no me agradaba. Y luego, pues empecé a tomar otros cursos para el ramo que a mí me llamaba más la atención, que es el sector ornamental. Y empiezo a buscar cursos de jardinería en específico. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no había en ese momento que yo empecé a buscar. Yo empecé a buscar hace 3 años. Entonces, en ese momento no había ningún curso de jardinería. No había un curso de plagas y enfermedades para plantas de interior. Ahorita ya puedes encontrar a lo mejor cursos de coquedamas, de jardín de polinizadores, de jardinería general a lo mejor. Y otra cosa, que esos cursos que a lo mejor son de 2, 3 horas, pues a lo mejor tienen un costo de 800 pesos. Ajá. Pero yo a los cursos como jardinería general, que a lo mejor también son de unas 3 o 4 horas, cuestan 1,500 pesos. Ok. Y ya, si yo empecé, entonces dije, bueno, hay una oportunidad que me gustaría tomar, que me gustaría considerar como opción para que yo me dedique a eso. Y empiezo a empaparme más de esa información y empiezo a ver quiénes son los profesionales involucrados. Para esto, dije, antes de que yo empiece a brindar capacitación, necesito estudiar a mi competencia, necesito estudiar a mi cliente y necesito detectar las necesidades y las deficiencias de la competencia y las necesidades del cliente para que yo ofrezca un producto altamente diferenciado y que nadie pueda, en cierta forma, reproducirlo en el tiempo inmediato. Y en ese momento, después de tú asistir o ver tantos cursos o tantas formas de impartir una capacitación y ver este rango de precios, en ese momento, ¿qué tenías tú como idea inicial que fuera justamente diferenciadora de todo eso? Lo primero era ocupar un lenguaje coloquial, un lenguaje muy, muy sencillo. Pero como digo, en mi sector que estoy trabajando, no hay profesionistas con un lenguaje muy sencillo, o son muy sencillos, demasiado sencillos, o son demasiado técnicos y no saben trasladar o desenvolver ese lenguaje técnico para darlo al lenguaje sencillo. Actualmente te puedo decir que dentro del sector ornamental que yo estoy trabajando y con el que estoy iniciando, pues los profesionales me encuentro arquitectos paisajistas, ingenieros civiles, arquitectos, jardineros, agrónomos, incluso algunos son diseñadores de interiores. Sin embargo, cada uno tiene una visión muy distinta de lo que es jardinería. Y eso me refiero como profesionistas, porque aparte tengo los que son amantes de las plantas, otra profesión, los biólogos también, las amas de casa, y algo que me ha asombrado, si bien dicen es que las flores son para las amas de casa, da la casualidad que dentro del sector profesional, oficial, digo yo, porque ya tienen un título o un estudio, son en su mayoría hombres. Y a lo mejor yo en un principio diría, no, pues son las mujeres, porque no, Sí, son yo hombres. pensaría que a lo mejor ese sector está más lleno de mujeres, pero sí está interesante esto que comentas. Sí, no, la verdad es de que son hombres los que predominan mucho en el cuidado de las plantas y los viveristas y los productores de flores en su mayoría son hombres. No hay tantas empresas dentro del sector ornamental exclusivas de mujeres o lideradas por mujeres. Son pocas las empresas que tienen
como líder a una mujer dentro del ramo ornamental, que aunque a simple vista decimos, es que a las mujeres les encantan las flores. Sí, nos encantan, pero creo yo nada más a manera de consumo, no como un empleador del sector ornamental. Ok, interesante esto que comentas. Y en esta búsqueda incesante que hiciste por entender el sector ornamental, ¿qué otras particularidades encontraste que nos puedas comentar ahorita? Pues tiene muchas particularidades. Otro aspecto bastante importante y que precisamente apenas hice una publicación el mes pasado es sobre la estadística ornamental. A El ver, sector ornamental tiene una estadística algo particular. Hay unidades donde se hace la investigación y se hacen conteo para decir cuántas toneladas de maíz, cuánto de jitomate, cuánto de chile, cuánto de arándano y de fresa. Pero en el sector ornamental, primero se divide en dos vertientes, flores de corte y decimos plantas, refiriéndonos que una planta es aquella especie vegetal que está dentro de un contenedor. una maceta, pues. Una maceta, es decir, que nos vamos al sector de viverismo. Ajá. Y las flores son precisamente especies vegetales que se comercializan cortadas o en todo caso a raíz desnuda y que sirven precisamente para hacer arreglos principalmente. Ok. Entonces, en las estadísticas para ornamentales, solamente vamos a encontrar estadísticas para flor de corte. Estadísticas sobre producción de planta no hay. ¿Te refieres Y al CIAP, en donde podríamos encontrar esta información de flor de corte? el CIAP, INEGI también tiene un apartado que hace investigación de estadística, tampoco lo tiene. Para el sector de viverismo. Hay algunas especies que por la importancia que ya tienen económicamente, sí se les hace un análisis. Por ejemplo, la flor de Nochebuena, que se produce y se vende en maceta. Entonces, la flor de cempasúchil. Son especies que sí vamos a encontrar estadísticas en maceta porque ya su valor económico ha trascendido que involucra un crecimiento alto, pero el resto de las flores, por ejemplo, las suculentas, que son una especie que a todos encanta porque es de fácil cuidado, Sí. no hay una estadística que me diga cuántas son las plantas suculentas que se producen. No lo hay. ¿Y hay alguna asociación en México que pueda tener esa información? O sea, alguien como que junte todos los datos de las personas que producen suculentas. No, esa es Ok, otra cosa. Y lo considero dentro de las estadísticas que, como tal, el sector ornamental es algo que me asombra porque, si bien dicen, la agricultura protegida nace precisamente con las flores, con la producción florícola en espacios donde las condiciones no eran favorables, crean estas estructuras. Sin embargo, aquí en México las estructuras para producción en el sector ornamental son muy poquitas las unidades que sí tienen ese grado de tecnificación, pero en su mayoría hay invernaderos rotos, con plástico reciclado, muy abandonado, aunque se tenga producción de mediana calidad, porque yo no puedo decir que haya producción de excelente calidad. La mayoría del sector agrícola como que ha sido olvidado, no está 100% tomado en cuenta. Y esto, pues obviamente yo lo platicaba con los arquitectos paisajistas. ¿Cuáles son los parámetros que consideras para comprar una planta y que sea de calidad? ajá, Y pues básicamente solamente ellos dicen, con que tenga el tamaño. ok, No, no verifican sanidad, no verifican si la raíz viene completa, no verifican el tipo de sustrato.
no, nada de ese tipo de... Y me imagino que los arquitectos paisajistas dentro de toda esta mezcolanza que mencionaste de perfiles que están en este sector, me imagino que son los que están como en el top, ¿no? Los más exigentes. Podría decirse, sin embargo, el hecho de que ellos solamente vean a una planta como un objeto, es decir, yo pongo el objeto A en un espacio X y tiene que estar bello de aquí, del día 1 al día 50, pero si en el día 40 ese objeto A que puse se ve mal, lo saco y pongo otro que se vea bien. No es de que me interese de que el objeto que yo compré A de verdad mantenga la calidad del día 1 al día 50. No, es simplemente sustitución. O sea, ya entendí, o sea, este perfil profesional no tiene, digamos, ninguna base agronómica para realizar su trabajo, es simplemente una cuestión estética. Sí. Si bien dentro de las carreras o universidades que ofrecen la carrera, hay algunos temas que sí les dicen, pues las bromelias, las rosas, los árboles, qué sé yo, pero la forma en que lo ven va más de su funcionalidad, de su vistosidad, de cómo va a completar un diseño que de verdad el bienestar de esa especie. O sea, cuando yo empiezo a brindar y crear ahorita algunos contenidos, precisamente los hago de difusión en Facebook, empiezo a crear contenidos sobre qué es el microclima, qué es el arbolado, qué son las malezas, qué son las hierbas, me voy por estratos. Los comentarios es, oh, qué interesante, oh, yo no sabía esto, mira, yo trabajo con esto, ¿me puedes dar información de, por ejemplo, cómo hacer un jardín en un balcón? Y yo dije, ok, fácil es decirte pon plantas A, B y C. Sin embargo, yo tengo que considerar que el balcón puede estar en un edificio de 10 pisos, de Donde 15 no le da el pisos. sol o donde está todo el día a la sombra, donde hace frío. Sí, y digo, independientemente de sol y sombra, porque hay plantas para eso, lo primero que yo debo de enseñarle a mi público, porque finalmente es esto, que antes de que yo pueda darles una recomendación de cómo diseñar un jardín de balcón, yo primero tengo que enseñarles sobre la influencia de la presión atmosférica sobre las plantas. Ok. Porque no importa aunque yo ponga un geranio, que yo ponga una nochebuena, no es lo mismo que yo esté a ras de piso a que yo esté a 10 metros de altura, que yo esté a 50 metros de altura. Las condiciones a lo mejor de sol y sombra, pues yo se las puedo dar porque voy a mover esa macetita. Sí. Sin embargo, la presión es así, no la voy a poder cambiar porque mi departamento está en lo alto. Ok. En este sentido, pregunta difícil. ¿Crees que sea más fácil que un agrónomo se convierta en paisajista o que un paisajista se convierta en agrónomo? Pues dependiendo de qué es lo que busquen, porque si solamente quieres crear un diseño que se vea, un arreglo que se vea bonito, cualquier persona sin tener profesión, sin tener algún estudio previo, simplemente porque te agrada, lo haces. Entonces, un arreglo de un jardín siempre está en función de lo que le guste a quien va a estar en ese jardín. No es tanto el arquitecto que diga, yo quiero un jardín minimalista, yo quiero un estilo de jardín italiano, yo quiero uno estilo oriental. No es tanto eso. Si bien se dan estos estilos por el tipo de arreglos, de formas, de figuras que se introducen en estos jardines, no quiere decir que el jardín oriental tenga las líneas, que todo tiempo tengas que tener casitas estilo japonesas o chinas. No, simplemente que involucra sentimientos, sensaciones, aromas y sobre todo la vistosidad.
Entonces, un jardín, por ejemplo, estilo italiano, dicen es que esos son jardines muy románticos que te invitan a recorrerlos tomado de la mano de tu pareja. Bueno, y dicen, no, es que esos son jardines grandes. No, puedes tener un jardín pequeño en tu casa con ese estilo romántico y no necesariamente vas a necesitar las hectáreas. Por eso digo que un diseño no necesariamente requiere una persona que de verdad tenga muchos conocimientos, porque al final de cuentas el diseño está en función de quién va a estar dentro de ese jardín. Solamente en jardines públicos o residenciales en el sentido empresarial, un hotel, un centro comercial, un museo, ya requieren sí de un diseño y una arquitectura distinta porque tiene que el jardín completar el diseño arquitectónico o destacar algo en particular. Por ejemplo, hay un jardín en Oaxaca, que es donde está el árbol del tule. El árbol del tule por sí solo atrae mucha gente. Y yo lo visité hace muchos, muchos, muchos años cuando no tenía un jardín que se tiene actual. Y entonces toda la gente admiraba el árbol y toda la gente así como que llegaba, pues veían el árbol, la fotito y se acabó. Lo abrazaban. Sí, pasaban a misa y a lo mejor y se acabó. Ya no había más que hacer en ese pueblito. Una visita de 20 minutos, media hora y ya. ¿Para qué te quedas más tiempo si ya no hay nada que hacer? Sí. Sin embargo, ahora a su alrededor el municipio hizo un jardín muy vistoso, muy llamativo, con muchos colores. Está con un bordeo en el caso del césped muy bien definido, muy bien delimitado, que ahora, aunque tú vayas a ese lugar por el árbol del tule, ya no te quedas esos 20 minutos, sino te quedas a lo mejor todo el día porque estás admirando las figuras que están ahí, que se hacen parte del arte topiario. Entonces, ya el atractivo se incrementó por el jardín, y ya no solamente es el árbol. Entonces la gente al estar en un jardín y quedarse más tiempo requiere ahora un servicio de alimentación, un servicio de sanitarios, un servicio de descanso, lo que dio pauta a que esta comunidad vaya creciendo de forma turística, si bien por el árbol, pero ahora por ese jardín que complementa el atractivo visual principal, que es el árbol del tule. O sea, ese jardín representó mayores ingresos para la comunidad. Así es. Y porque las figuras que hicieron en ese jardín con arte topiario, pues van destacando parte de la cultura que tienen ellos. Hicieron ahí un danzante de la pluma, hicieron ahí que mariposas, que hicieron niños, que hicieron señores. Son árboles que tienen forma, árboles que se ven atractivos y que en todo momento dices, yo me quiero tomar una foto aquí, porque ese es algo que tienen los jardines. Ves un jardín bonito y dices, tómame una foto. Para las redes sociales. Para donde quieras, pero tómame una foto. Entonces, eso más que nada, pues digo, va en función de lo que quiera quien va a estar ahí o de quien quieras que esté ahí. Nancy, exactamente a través de Chico Agrícola, ¿qué ofreces en estos momentos? Y ¿quién es en estos momentos tu cliente ideal? Digo, porque pues hablaste tú desde los top acá, arquitectos paisajistas, hasta la ama de casa que, pues me acuerdo mucho de mi abuelita, ¿no? Que tenía un montón de plantas por todos lados y pues ese era su jardín, ¿no? Sin a lo mejor saber lo que un arquitecto paisajista sabe, lo que un agrónomo sabe, pero pues tenía ahí su montón de plantas. ¿A quién buscas? Bueno, primero, la capacitación la brindo a todo el público. No he definido un cliente en específico de decir solamente me voy a cerrar a los de la alta o a los de la baja. No, porque jardinería, básicamente, algo que también tienen muy particular es que los jardines más hermosos indican un poder adquisitivo mayor. Ok.
Y aunque yo yo puedo abrir una capacitación, por ejemplo, para jardines residenciales, alguien que tenga una casa y quiere un jardín, pero yo voy a encontrar amas de casa de miles de pesos y amas de casa de cientos de pesos. Sí. Entonces, el jardín requiere los mismos cuidados. No porque una planta viva en una casa de $1 millón va a tener cuidados distintos a una planta que vive en una casa rural. No, las necesidades son las mismas, necesitan agua, necesitan nutrientes, necesitan limpieza, necesitan control de plagas y enfermedades. Entonces, en ese sentido, cuando yo abro un curso, por eso es muy importante el lenguaje, porque la gente que me va a llegar tiene muchas profesiones, tiene muchas aficiones y sobre todo tiene muchos conocimientos heredados. Esa es otra cosa. Okay. Es que mi comadre me dijo que le ponga canela. Es que mi comadre me dijo que le ponga limón. Que le ponga clavos. Entonces, de repente hay algunos, diría yo, tips que se saben que sí me dejan no, eso no se debe de hacer. ¿Les funciona? Sí. Y entonces viene la pregunta ¿y por qué sí funciona y no se debe de hacer? Y es cuando pasa por mi mente toda esa maquinaria técnica industrial de conocimiento a decir, a ver, vamos a desmenuzar todo y explicar por qué sí funciona y por qué no se debe de hacer. O por qué se debe de hacer en algunas especies y en otras no, porque eso también pasa, que no todas las especies reaccionan de la misma forma. Y en cuanto a los cursos, bueno, obviamente, si yo hablo un curso de plantas de interior, está abierto para todo público, pero hay sectores, por ejemplo, los paisajistas, que dicen, yo no dejo que un jardinero me toque mi diseño porque lo destruye. Y es cierto. Ok. Entonces, abro un curso para jardineros basado en algún estilo de jardín. Cuando yo hablo de un estilo de jardín, de un tipo de jardín o de algo específicamente, es cuando me llegan estos profesionales especializados en ese tema. Las amas de casa, mi público solito define en qué sí debe meterse y en qué no debe meterse. Ok. Si yo abro un curso de poda ornamental, y digo aparte específico, solo setos, las amas de casa no se van a meter porque no conocen qué es un seto. Ajá. Y aparte, cuando yo les pongo ahí o les paso la plantilla del contenido, pues muchos van a decir, no, es que este curso está, claramente dicen, este curso es mucho para lo que yo necesito. Yo necesito nada más que me necesito digan, que no se me mueran. Sí, exactamente. Y de verdad, las amas de casa, los cursos que necesitan son tan básicos, tan simples, que en determinado momento a mí me parecieron ridículos. Sin embargo, cuando estudio todo el contexto del sector, veo que efectivamente hay cursos que deben ser demasiado, demasiado básicos y que aparentemente es un tema sencillo, sin embargo no lo es. Pero hay mercado para eso, entonces. Así es. Ok. ¿Cuál es el mercado que me atiende esos cursos que yo diría de temas ridículos? Las mujeres y hombres que están con un poder adquisitivo alto. Los cursos más especializados son aquellas personas que tienen una especialización profesional o no profesional, porque hay quienes son, por ejemplo, en el caso de jardineros, que su papá les enseñó el oficio y se volvieron jardineros no profesionales porque no tienen los conocimientos sólidos de una institución, pero tienen los conocimientos de experiencia. Saben. Así es. Ok. Entonces, ahí diría yo, una clase media la que adquiere
cursos semitécnicos. Y hay otro sector que quiere cursos completamente técnicos, porque, por ejemplo, un campo de golf dice, es que yo quiero que mi superintendente sepa exactamente cómo mantener el campo de golf en buen estado todo el año. Entonces, ya es un curso altamente especializado, viendo normas, viendo reglamentos, viendo estructuras, porque obviamente ya son temas distintos, Ya pero son esos me los parámetros piden, bien sí, específicos. pero esos ya los piden de forma muy particular. Ok. Entonces, en este sentido, por ejemplo, que te decía, los cursos ridículos, por ejemplo, es cómo sembrar. Y de verdad, suena muy, muy gracioso. Sin embargo, cuando yo empiezo a querer estructurarlo, fue complicado porque digo, ok, ¿qué vas a sembrar? ¿Una semilla? Porque en el sector ornamental, una semilla no necesariamente es lo que conocemos como semilla. Una semilla puede ser, dicen por ahí, una patita, una ramita, una Sí, semilla, un bulbo, un camote, una planta. hay variedad. Todo eso se considera semilla. Entonces, el curso que inicialmente yo vi que era ridículo, no lo es muy complicado, pero una ama de casa, por el hecho de tener un bello jardín, cuidas más de 2 especies y esas 2 especies pueden sembrarse o trasplantarse de diferente manera. Entonces, Totalmente. la necesidad que ellas me expresaron de decir, es que yo necesito saber cómo sembrar, sí tiene una lógica distinta en el sector ornamental y muy complicada de entender y de definir y sobre todo de interpretar. Al menos en mi caso que tengo la profesión de agrónomo, ahorita como que ya me quité todo ese cassette de la agricultura es A, B, C. Aquí es, el sector ornamental es Z, J, M, L, A, Y porque, frutti. porque de verdad que yo no puedo agrupar una actividad simple como fue sembrar. Ok. Nancy, si alguien quiere contactarte para capacitarse, para conocer sobre cuándo das tus cursos, para platicar contigo sobre ornamentales, ¿cuál es el medio de contacto más adecuado para ti? Ahorita lo hago a través de Facebook y a través de WhatsApp, donde los puedo estar atendiendo. Mi página en Facebook es así como Jico Agrícola, con X, dicen por Ok. ahí. Ah, es que le quitaste el me de México, así es. Y algo muy curioso de Jico es de que me quedo con esta palabra, aunque muchos me confunden que si soy de Jicotepec, si soy de Jicli, me han preguntado si soy de Chihuahua, de Veracruz, de Puebla, porque hay Ok. muchos jicos en México. Sin embargo, Jico deriva de 2 vocablos en náhuatl, que es Jicli, que es ombligo, centro, y co, pues lugar. Entonces, Jico se queda así, como un centro, y al juntarlo con agrícola, es un centro agrícola, porque la Ok. intención de quedarse como Jico Agrícola es de que esto crezca y en un futuro se convierta en una escuela solamente, para Ajá. brindar capacitación al sector ornamental, y digo yo, para profesionales y no profesionales, que requieren precisamente desarrollar mejor sus habilidades, afinar mejor sus técnicas, porque mucho del conocimiento ya lo tienen, solamente es ayudar a pulirlos. Ajá. Perfecto. Entonces, pues me encuentran así en Facebook como Jico Agrícola y en WhatsApp, Y bueno, en en WhatsApp tu número. 55 33 85 27 67. Va, nada de spam, solo gente interesada en lo ornamental. Sí, sí, no estamos cerrados y aunque ahorita hablamos más de flores, el sector ornamental es muy amplio, involucra especies maderables en el sentido de bonsaístas, Ok. en sentido de árboles navideños,
en el sentido de césped, que es otro ramo muy, muy importante, campos de fútbol, ahí vemos todo el tiempo el pasto, y no necesariamente son canchas a veces artificiales. Y el cuidado para una cancha deportiva es completamente distinto a tener el césped de tu casita. Pues espero que pronto te tengamos aquí nuevamente para que nos hagas un desglose de todo el sector ornamental, porque sí, de repente, pues yo nomás pienso en macetas y flores de corte, pero ya mencionaste todo eso y también mencionaste el tema de los viejitos y todas las cactáceas así chiquitas, entonces seguramente será una plática interesante. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia? Pues que los invito a que de verdad volteen a ver al sector ornamental, de que sean conscientes de que tener una planta en casa no es solamente regarla, no es solamente decir, ay, que se ve bonita, me regalaron el ramo de flores, sino que ser consciente que para tener esa planta en casa o ese ramo de flores hay mucho trabajo detrás y que los agricultores y productores, que son los viveristas, tienen que pagar mucho. Entonces, una planta tiene un valor doble al ser un atractivo visual y a ser un atractivo económico para quien lo recibe y sobre todo pues para quien lo produce. Entonces seamos conscientes de pagar el precio justo por el sector ornamental, porque si bien es muy importante este ramo en México, pues no se ha explotado como se debe precisamente porque el cliente final no le da el valor real que tiene una planta ornamental. Y otra cosa, en el área de investigación, pues sí hay que ser conscientes y colaborar con los investigadores en la conservación de especies. Otro tema que deberíamos de platicar en algún momento. Nancy, Sí, muchas tengo, gracias. claro, cuando gustes, aquí estamos a la orden. El sector ornamental es muy amplio.